Bienvenidos todos a esta cuarta sesión de nuestros diálogos intergeneracionales. Bienvenido, profesor Mesa Lago. Es un honor tenerlo aquí con nosotros en la Universidad Anáhuac. Encantado. Están aquí, son alumnos, profesores, egresados. Veo miembros del Consejo de Desarrollo, profesores de planta y de honorarios. Bueno, tiene aquí un gran público que están interesados en saber todo su conocimiento de esto de las pensiones y en este tema de Latinoamérica. Agradecemos muchísimo su presencia y sea usted bienvenido. David Vélez va a dar nos va a platicar un poquito sobre su semblanza y podemos comenzar. Y me da muchísimo orgullo, soy David Vélez, me da mucho gusto saludarlos nuevamente y esta vez con una persona realmente de gran calibre en esta área de pensiones y de beneficios. Me da gusto, muchísimo honor presentar a Carmelo Mesa Lago, que él es catedrático distinguido emérito de la Universidad de Pittsburgh. Él ha sido profesor e investigador, visitante en 8 países y conferencista en 39 países distintos. Es autor de 94 libros y 316 artículos y capítulos de libros publicados en 9 idiomas y en 34 países. La mayoría, obviamente, sobre seguridad social. Sus libros más recientes son uno en inglés que se llama Reassembling Social Security, A Survey of Pensions and Healthcare Reforms in Latin America, publicado por la Universidad de Oxford. También tiene otro libro de los más conocidos y más recientes, que es la evaluación de 4 decenios de la privatización de pensiones en América Latina. Otro que habla sobre promesas y realidades, y ese publicado en México por la Fundación Friedrich Ebert. Y también otro más reciente que es pensiones de capitalización individual en América Latina. Ha trabajado en todos los países de América Latina y en otros 8 en 3 continentes, como también es asesor regional de agencias de Naciones Unidas, la OIT y la ISS y organismos financieros internacionales y fundaciones. Es miembro de la Academia Nacional de Seguridad Social de los Estados Unidos, de la Academia de Ciencias de América Latina y del Consejo Editorial de la Revista Internacional de Seguridad Social. Ha recibido el Premio Internacional de la Organización del Trabajo, Internacional del Trabajo, relacionados al trabajo decente, que compartió nada más y nada menos que con Nelson Mandela, imagínense. Y fue el Premio Superior Alexander von Humboldt. Ha recibido también 3 Fulbright Senior. Ha recibido homenajes por su obra de vida en seguridad social y numerosas bolsas de investigación. Fue finalista, además, al Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales del 2014 y 2015, y seleccionado entre los 50 intelectuales iberoamericanos más influyentes en 2014. Es un gran honor tenerlo por acá, maestro Mesa Lago, y le agradezco muchísimo. Le paso la palabra rápidamente a Alejandro Bonilla, que también va a dar unas pequeñas palabras. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, David. Un agradecimiento a la Facultad de Actuaría y a la Universidad de Anáhuac por brindarnos este espacio que es realmente magnífico. Y muchas gracias, David. Carmelo, te menciono que David no es un especialista de pensiones. Él hizo su carrera en temas de fármacos, pero es un gran apoyador de la tercera generación. Y llego a ti, Carmelo. La verdad que te lo agradezco infinitamente que hayas aceptado compartir tus conocimientos con los actuarios de mi alma mater. Realmente esto es algo invaluable para mí. Creo que va a ser muy valioso para todos ellos, independientemente de que en el futuro se dediquen a los temas actuariales de las jubilaciones y pensiones. Yo creo que el escucharte a ti va a ser una lección de vida para todos ellos, independientemente del campo en el que vayan a trabajar. Desde el título ya
apreciamos el enfoque que tienes y se sobresalta algo que hemos tocado en sesiones previas. Tu título, Evaluación de los efectos de 4 décadas de privatizaciones de las pensiones en América Latina, está hablando y directamente enfoca a los objetivos. No se está hablando de los medios. En muchas de las reuniones que se dedican a las jubilaciones se habla de los medios y pocas veces se habla de cuáles son los objetivos y cuál es el resultado que está pasando. Y hay algo que creo que también van a apreciar mucho cuando te descubran algunos de ellos hoy en esta tarde de la Ciudad de México, en esta noche de Ginebra, es que cuando pongan en Google tu nombre, Carmelo Mesa Lago, van a aparecer muchísimos libros, 90 y tantos, pero cientos de artículos, publicas todos los años. Y creo que algo que aprecio yo mucho y ellos podrán apreciar es que a lo largo de tu carrera hay una evolución. Tú no te quedaste fijo con lo que pasó en 1980, sino has seguido al pie de tu paciente y has visto cómo han avanzado los diferentes países, le tomas el pulso a tu paciente y ves qué es lo que está pasando y cuál es el resultado. Una última enseñanza que creo que apreciarán los alumnos es de que al oír tu currículum y al oír 90 y tantos libros, uno piensa que esto es sobrehumano, que esto es de gente que no es humana. ¿Cómo es posible que Carmelo haga todo esto? Y les quiero confirmar que Carmelo es la persona más humana que conozco y lo tuve patente cuando te entregaron el premio de trabajo decente junto con Nelson Mandela, que diste un discurso fantástico en el Palacio de las Naciones en Ginebra, pero después de que estuviste hablando de seguridad social, eras un tierno y no un Carmelo, un caramelo, pero con tu esposa y tu hija que estaban acá. Es una ternura increíble, una humanidad increíble. Y después tuvimos una celebración y ustedes se sorprenderán, pero si invitan a Carmelo a cualquier evento, descubrirán que es un excelente bailador. Es increíble. Carmelo, podría hablar horas y miles de anécdotas contigo, pero no quiero robar tu tiempo. Muchas gracias por el privilegio de tenerte con nosotros. Tienes la palabra. Adelante, Carmelo. Muchísimas gracias, profesor David Vélez. Muchísimas gracias, Alejandro, por esas palabras tan bellas. Bueno, ya tienen ustedes ahí el título y este es el índice de lo que yo voy a presentar. La parte fundamental de mi presentación es contrastar las promesas que hicieron los reformadores estructurales de pensiones, los privatizadores de las pensiones públicas en América Latina, con lo que ha ocurrido en la realidad. Y estamos haciendo una evaluación de 40 años. O sea, la primera ley que fue en Chile se pasó en el año 1980 y llegamos con estadística. De hecho, ahora tengo hasta el año 21. ¿Y cómo hacemos esta evaluación? Lo hacemos basados en los principios fundamentales que la Organización Internacional del Trabajo ha desarrollado a través de más de un centenio, que son cobertura, suficiencia de las prestaciones, solidaridad social, equidad de género, competencia y costos administrativos razonables y sostenibilidad financiera y actuarial. Después, muy brevemente, vamos a ver qué impacto han tenido especialmente las reformas que se han implantado prácticamente en toda la región para corregir las fallas de los sistemas privados. Esta otra parte, la tercera, es importante también porque mide el efecto de la pandemia y de la crisis económica subsiguiente en una serie de puntos clave como cobertura, número de cotizantes, traslados entre administradoras y el monto del capital en los fondos, tanto en miles de millones de dólares como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y después unas breves lecciones y recomendaciones. Así que comenzamos con los sistemas de capitalización en América Latina. Aquí tienen ustedes a 11 países, están ordenados por el año de implementación, no por el año de la
de promulgación de la ley, sino por el año en que comenzó el sistema. Bueno, y estamos hablando de una privatización, pero no es igual en todos los países. Lo que ha ocurrido es que ha habido, a través de esa reforma estructural en todos los países, un pase de un sistema público de pensiones que está caracterizado por una prestación o beneficio definido, un régimen de reparto o colectivo parcial y administración pública. Eso ha pasado a un sistema, para simplificar, privado, que se caracteriza por una contribución definida, capitalización individual con cuentas individuales de los asegurados y una administración privada por corporaciones con ánimo de lucro. Pero como les digo, no se trata de un solo modelo. En realidad hay tres. El primero es el modelo sustitutivo, que el pionero fue Chile y después siguieron otra serie de países en la región. Y este modelo se caracteriza, como ya les he explicado, por un pase completo del sistema privado al sistema público. O sea, ahí hay un pequeño grupo de transición, pero hay un traspase de todos ellos al nuevo sistema privado. Y se cierra el sistema público para nuevos asegurados. El segundo modelo es un modelo mixto y consiste en que el antiguo sistema público se convierte en un primer pilar público con las características de ese sistema que ya yo he explicado. Y después se añade un pilar privado con las características del sistema privado que he explicado. Y cuando se va a retirar el asegurado, recibe dos pensiones, generalmente una básica por el pilar público y otra complementaria por el pilar de capitalización individual. Y por último, tenemos algo que yo sepa existe solo en América Latina, que es un llamado modelo paralelo, que lo tiene en Colombia y Perú, aunque está en tránsito ahora. Y consiste en que el sistema privado público se mantiene generalmente con una reforma paramétrica y se añade un sistema privado y los dos sistemas compiten entre sí. Y aunque con limitaciones se puede pasar al asegurado de uno al otro. Así que esos son los tres sistemas que tenemos. Y verán ustedes que en el comienzo, con este momento en que yo estoy haciendo el estudio, hay 5 modelos sustitutivos, hay 4 modelos mixtos y hay 2 paralelos y ninguno público. ¿Qué es lo que ocurre? Que debido a las fallas que yo voy a explicar, han ocurrido lo que yo llamo reforma. O sea, es un cambio radical. No se trata de una reforma paramétrica que ajusta algunos parámetros, no. Es un cambio fundamental. El caso de Chile es muy importante porque fue el primer sistema sustitutivo y de acuerdo con Alberto Arenas de Mesa, que era el ministro de Hacienda al tiempo que se hizo la reforma del 2008, ha pasado a ser cuasi mixto. Después tienen ustedes sistemas mixtos que continúan, como es el caso de Uruguay, aunque hay una propuesta de ley nueva, el caso de Panamá y el caso de Costa Rica, que hubo una reforma paramétrica. Esos sistemas mixtos continúan, ya estaban antes, pero se añaden nuevos sistemas mixtos. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, se pasa de un sistema sustitutivo a un sistema mixto con la reforma del 2010. Lo mismo ocurre en México con la reforma del 2020 y también en El Salvador con la reforma del 2017. Estos países con modelos paralelos están ahora enfrascados en un debate para cambiarlos y pienso yo que se van a convertir también en sistemas mixtos. De manera que la cuenta hoy, en 2023, es que hay solo un sistema sustitutivo puro queda, el de la República Dominicana, que está siendo en discusión para cambiarlo. Y después tienen ustedes 7 sistemas mixtos y
estos dos paralelos que al parecer se van a mover hacia mixto. Y Argentina, que pasó en el 2008 de un sistema sustitutivo, mixto, perdón, a un sistema público. De manera que en este momento en América Latina hay 10 sistemas públicos y 10 con un pilar de capitalización, más o menos la región dividida en dos partes. Entonces vamos a comenzar, yo voy a brevemente plantear cuál es la promesa. Después, ¿qué es lo que han citado dos libros míos recientes, uno publicado por la Friedrich Ebert Stiftung en Alemania y otro por la CEPAL. Y esto es un resumen de ambos trabajos. La promesa, ¿cuál fue? Que la cobertura contributiva de la población económicamente activa iba a aumentar. No se mencionó las pensiones no contributivas porque se pensaba que con esa extensión de las pensiones contributivas todo el mundo iba a estar cubierto. ¿Cuál es la evidencia que reúne estos libros? Primero, que la población económicamente activa cayó en todos los países después de la reforma. Después creció, pero en los 5 países menos desarrollados, ahí está Bolivia, El Salvador, Perú, la República Dominicana. En esos países menos desarrollados, en parte debido a la alta población informal, solamente la cobertura contributiva es entre un 21 y un 38%. La cobertura, de acuerdo con la norma mínima de la OIT, debe ser de un 50%, de manera que están por debajo de la cobertura mínima. Y es muy difícil extenderla, más que nada por el tema de la informalidad. La otra cobertura que medimos es el de la población adulta mayor, todos aquellos que tienen 65 y más años. En contraste con el caso de la contributiva, aumentó en todos los países, pero aumentó además más que la extensión de la cobertura contributiva. ¿Y cómo se hizo esto? No se hizo por el sistema privado. Eso se hizo por financiamiento estatal. O sea que como no se pudo extender la cobertura contributiva, el Estado entonces, y está en prácticamente todos los países de América Latina y en otras partes del mundo, creó pensiones no contributivas financiadas por el fisco y se han extendido más que las contributivas. El segundo principio es el de solidaridad social y equidad de género. Aquí no hubo promesas. ¿Por qué? Porque si usted tiene una cuenta individual, teóricamente es el dueño de esa cuenta y no la va a compartir con nadie. De manera que esos principios tradicionales de la seguridad social pública, que son las transferencias, ya sea entre generaciones de los jóvenes hacia los viejos, entre grupos de ingresos de alto a bajo ingreso, y también entre género de hombres a mujeres. Esas son transferencias que tienen un impacto progresivo en la distribución del ingreso. Eso no puede ocurrir porque no comparten la cuenta individual como un sistema público en que hay un fondo colectivo y ocurren esas transferencias positivas. La evidencia, ¿qué es lo que muestra? La evidencia muestra que la solidaridad social mejoró, pero no mejoró de nuevo por el sistema privado. El sistema privado no tiene solidaridad social. Mejoró por el rol del Estado, creando pensiones no contributivas que ya he mencionado, o aportes solidarios para mejorar pensiones bajas, y también políticas de inclusión de grupos excluidos. Con respecto a la equidad de género, hay dos tipos de inequidades. Una viene derivada del mercado de trabajo y otra del sistema privado mismo. El mercado discrimina contra la mujer de forma diferente. La participación en la fuerza de trabajo de la mujer es menor que la del hombre, comprobado estadísticamente en práctica, e incluso en los países desarrollados. Segundo, la mujer tiene un salario menor a la del hombre, aunque hagan el mismo trabajo. Puede ser que la ley diga que son iguales, pero así no ocurre en la práctica.
Tercero, la mujer en buena parte de los países contribuye 5 años menos que el hombre, pero tiene una esperanza de vida de 5 a 8 años más que el hombre, de manera que ella contribuye menos que el hombre. Así que va menos contribución, va menos dinero a esa cuenta individual que tiene la mujer comparada con la cuenta individual del hombre. Y la mujer, como vive más, su pensión tiene que extenderse por un periodo más largo que la del hombre. Y por último, pero no menos importante, la mujer deja la fuerza de trabajo para ocuparse de criar a los hijos y en muchos casos también a las personas ancianas y enfermas. Y cuando se deja la fuerza de trabajo, deja de contribuir y por lo tanto la densidad de cotización de la mujer es mucho menor que la del hombre. Y por último, el sistema privado contribuye también porque tiene tablas de mortalidad diferenciadas por género. Como les digo, la pensión tiene que estirarse por un periodo más largo que la del hombre y como además lo que ha acumulado en la cuenta individual es menor, la pensión que va a recibir la mujer, y esto está probado estadísticamente, es menor que la del hombre. Bueno, de manera que el sistema privado acentúa la inequidad de género, especialmente por las tablas de mortalidad, pero también por otras cosas que están ligadas con el mercado de trabajo. Y hemos comprobado que ha habido una extensión de la cobertura contributiva de las adultas mayores y también de la no contributiva. Y esta es mucho más importante que la contributiva y se debe, como el caso que expliqué, de el financiamiento estatal. Estas pensiones no contributivas que favorecen a las mujeres son financiadas por el Estado. El tercer principio es la suficiencia de las prestaciones. Y aquí la promesa fue muy clara. Las pensiones van a ser adecuadas, van a ser suficientes. Aquí les cito una promesa que hizo José Piñera, que era el ministro de Previsión Social durante el gobierno autocrático de Pinochet en Chile, y prometió que la pensión bajo el sistema de capitalización individual iba a ser a 70% del último salario, no de un promedio salarial de 20 años o de 10 años o de toda la vida activa de la seguridad, no, del último salario. ¿Qué es lo que tenemos? Hay un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo en que muestra que el promedio de la tasa de reemplazo es un porcentaje que se aplica al salario de referencia o básico, y eso es lo que va a determinar la pensión. En el sistema privado, la tasa de reemplazo es de un 39,8%, pero en el sistema público es de un 64,7%. O sea, mientras más alta la tasa de reemplazo, más alta va a ser la pensión. Vean ustedes que el promedio de ese estudio del BID no deja dudas sobre que la tasa de reemplazo pública ha sido mayor que la privada. Y claro, la tasa de la norma mínima de la OIT es un 45%, o sea, que lo que vemos es que en 5 países la tasa de reemplazo, 5 países con sistemas privados, la tasa de reemplazo es inferior al 45% mínimo de la OIT. También vemos que en la mayoría en varios países, la mayoría de los asegurados no va a recibir una pensión, sino que va a recibir el saldo que quede en la cuenta individual al tiempo de retiro. O sea, que se rechaza la promesa de una tasa de reemplazo adecuada. El cuarto principio es relacionado con la administración del sistema. El sistema privado se basa teóricamente en la competencia. Es una especie de ideal utópico en que los asegurados escogen a las aseguradoras, que serían las AFORE en el caso de México, las AFP en el caso de Chile, la mayoría de los países tienen ese nombre, y las escogen teóricamente porque son las mejores, porque son aquellas que van a tener un costo administrativo menor, van a tener un rendimiento de la inversión mayor y por tanto la pensión va a ser superior.
Eso es lo que ocurre teóricamente. En la práctica lo que ocurre es que hay publicidad en la que se gasta buena parte del costo administrativo de los sistemas privados y hay también personas que trabajan a comisión, o sea, se dedican a cambiar a los asegurados de una administradora a otra y cobran un porcentaje por eso. Entonces, en realidad lo que yo he encontrado es que no hay ese escoger lo mejor, sino que son otro tipo de instrumentos los que mueven a los asegurados de una aseguradora a la otra. Bueno, ¿cuál es la evidencia que tenemos acumulada de que no ha funcionado la competencia? En primer lugar, el número de las administradoras ha caído notablemente. Por ejemplo, en México llegó a ser 21 y ahora creo que son 11. En todos los países se ha reducido el número de administradoras. Lo segundo es que el número de administradoras depende del tamaño del mercado de trabajo. Como México es el país que tiene la mayor PEA, es el que tiene también el mayor número de administradoras. Pero países pequeños como El Salvador y Bolivia solamente tienen 2. O sea que no hay competencia, hay un duopolio. Las 2 administradoras son prácticamente iguales en sus características y no hay competencia. El otro tema es que la concentración en las 2 administradoras mayores también ha crecido a través del tiempo. Y estos 40 años, yo tengo una serie de estadísticas que cubre los 40 años de funcionamiento del sistema privado en estos 10 países. Otra muestra de que no funciona la competencia es el traslado. Se supone que es un indicador de competencia. Mientras más se cambian los asegurados de una administradora a otra, teóricamente es porque están buscando, ¿verdad?, esas mayores bondades que tiene la administradora a la que se cambia, va a haber más competencia. Bueno, tenemos que en 5 países ese traslado fluctúa entre 0 y un 1%. En el caso de Chile, que es el sistema más antiguo, no llega a un 5% de los afiliados que se trasladan. O sea que los traslados son minúsculos. Y vamos a ver que con la pandemia eso se ha reducido todavía más. Otra evidencia es la utilidad. La utilidad de la administradora, porque son corporaciones con ánimo de lucro. Bueno, se supone, esto se basa en la utilidad como porcentaje de patrimonio neto de la administradora. Esa utilidad equivale a entre 20 y 48% de patrimonio neto en 4 países. Fíjense que hay un país que tiene casi la mitad a esa utilidad y después en otros 5 entre 12 y 16%. Y por último, si no hay competencia, obviamente no se va a reducir el costo administrativo, que fue una de las promesas de los privatizadores. Lo que he encontrado es que el costo administrativo es alto y se sostiene en el tiempo, y los descuentos como porcentaje de lo que va al depósito en la cuenta individual toman entre 23 y 30% de lo que va al depósito. Hay 2 célebres economistas, Nicholas Barr, es del London School of Economics, y un premio Nobel, que es Peter Diamond, que han demostrado que por cada punto de comisión, la pensión futura se reduce en un 20%. De manera que en el caso de Perú, donde es un 30%, se reduce la pensión futura en un 30%. Y llegamos al principio que yo considero fundamental, y no porque sea economista, es algo lógico, porque si el sistema no se sostiene en el tiempo, o sea que los ingresos futuros sean superiores a los egresos, el resto de los principios no va a funcionar. Recuerden que muchos de estos sistemas tienen un pilar, ¿verdad?, público, que tiene que ser equilibrado actuarialmente. Bueno, aquí es donde tenemos el mayor número de promesas.
sorprendentemente hubo muy pocas promesas de tipo social y hubo muchas promesas de tipo económico. Yo he escogido algunas, pero hay más que eso todavía. Y la primera es que la cuenta individual y la administración privada van a ser incentivos para que los asegurados contribuyan puntualmente a las cuentas individuales. ¿Y qué es lo que no hemos encontrado con estas cifras? Por cierto, que son cifras, esto es muy interesante. Estas estadísticas son publicadas por la Asociación Internacional de Supervisoras de Fondos Privados de Pensiones, AIOS. O sea que esto es una asociación creada por las administradoras privadas. Y esto demuestra todo lo contrario de la promesa. O sea, que la proporción de afiliados que cotiza activamente ha disminuido drásticamente en 7 países y se ha estancado en uno. Después vamos a ver la cifra para que ustedes vean la magnitud de este rechazo, de esta promesa. La segunda es que habrá un crecimiento del capital invertido. Esta es la única promesa de todas que se ha cumplido. Pero vamos a ver que con limitaciones. El fondo ha crecido de manera notable, tanto en miles de millones de dólares como un porcentaje del Producto Interno. Pero vamos a ver que cuando hay crisis económica, el fondo cae y el asegurado no puede retirarse porque se contrae su cuenta individual y por tanto recibiría una pensión mucho más baja que antes de que ocurriera la crisis. La tercera promesa es que la inversión, la cartera de inversiones se va a diversificar. Y esto lo hicieron porque había una tendencia en los sistemas públicos, no en todos, pero en algunos de ellos, a una gran concentración de la inversión en papeles de deuda pública, deuda gubernamental. Entonces esto era un atractivo. Vamos a diversificar la cartera y además, ¿quién va a ser el más beneficiado por esta diversificación? La promesa fue las acciones nacionales. ¿Y qué es lo que muestra la evidencia, las estadísticas? Es que la cartera de inversiones está concentrada fundamentalmente en deuda estatal. En el caso de El Salvador, un 82%. Y además con unos intereses bajísimos que han reducido el valor de las pensiones. Después de esto viene la inversión extranjera, que es muy importante, casi la mitad en países como Chile y Perú. Después en depósitos bancarios, como es el caso, por ejemplo, de Panamá, los depósitos bancarios, debido a la caída de los intereses por un decenio, han sido muy bajos. Ahora están subiendo un poco debido a los incrementos de la tasa de interés. Y esto último, nada o muy poco en acciones nacionales, que se suponía que iban a ser las grandes beneficiarias de la diversificación. O sea, no se ha diversificado la cartera. Y por último tenemos el rendimiento. El rendimiento se da, primero es el rendimiento bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que no se descuenta en este cálculo el costo administrativo de la inversión. El rendimiento neto sería si se descuenta ese costo administrativo, de manera que el rendimiento bruto sobreestima el rendimiento o la rentabilidad. El rendimiento neto es mucho más preciso, pero ese no se publica el bruto. Bueno, y es real porque, claro, hay que ajustarlo anualmente a la inflación, porque el rendimiento nominal no nos ayuda. Imagínense que hay un rendimiento nominal de 5% en un año, pero que la inflación es de un 7%. Quiere decir que el rendimiento sería negativo en 2 puntos. ¿Y qué tiene que ser real? Ese sí lo tenemos. Pues bueno, desde el momento en que se crean los sistemas hasta el año 99, hay un rendimiento muy alto, bruto real. Yo he demostrado que buena parte de esto se debió a que en la mayoría de los países no había y no hay una bolsa, un mercado de capital es fuerte. Había muy pocos instrumentos que se transaban en el mercado de capital y por tanto había una demanda grande de instrumentos porque vieron que la acumulación de capital es muy alta, pero no había instrumentos. Entonces, si la
demanda por los instrumentos era más fuerte que la oferta de esos instrumentos, lo que ocurrió que fue una sobrevaloración del precio de los instrumentos. Eso explica por qué en este primer periodo fueron altos los rendimientos. Pero después, cuando vemos la serie estadística completa, hay una caída notable en la crisis financiera global del 2007-2008. Y van a ver ustedes al final que también ha ocurrido con la pandemia y la crisis económica subsiguiente en 2020-2021. Bueno, y lo último es que el riesgo lo comparte tiene solo el asegurado, porque la administradora, y eso lo he probado también, aún en periodos de crisis económica en que el rendimiento cae y por tanto eso perjudica a los asegurados, las aseguradoras continúan manteniendo utilidades y en algunas clases incluso aumentan las utilidades en tiempos de crisis. O sea, ellas no se ven afectadas. El asegurado tiene que enfrentar él solo su riesgo, tiene que demorar el retiro hasta que llegue el rendimiento y el fondo acumulado al nivel que tenía antes de que ocurriera una crisis. Bueno, entonces, aquí muy rápidamente, aquí en el trabajo de la CEPAL, yo tengo un cuadro maestro que tiene alrededor de unas 30 indicadores sobre cuál es el impacto, especialmente de la reforma, porque debido a estas fallas del sistema privado, como yo les dije antes, ha habido toda esta reforma, ¿verdad? Para tratar de mejorar algunos de estos problemas. Y esta reforma, como vieron ustedes también, a veces convierte un sistema sustitutivo totalmente privado en un sistema mixto, ¿verdad? Y hay también reformas paramétricas, las ha habido, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que apuntalan el pilar público del sistema mixto. Así que lo que más me interesa, vean ustedes que hay reformas en todos los países y hay un proyecto de ley en Uruguay que es una reforma también, pero todavía no se ha aprobado. Y las mejoras en los principios de seguridad social con la reforma, con todos esos indicadores diversos, cobertura, suficiencia, etcétera, los principios de seguridad social. En todos los países hay ese impacto positivo en mejorar los principios, salvo en el caso de la reforma de El Salvador del 2017. Ha habido otra reforma en El Salvador que ocurrió el año pasado, a fines del año pasado. Acabo de hacer un borrador para una fundación salvadoreña en que demuestro que esta segunda reforma no ha traído ningunos efectos positivos, todo lo contrario, se ha hecho solamente, como la del 17, para ayudar al Estado a hacer frente al déficit fiscal generado por la transición de un sistema público a un sistema privado. Bueno, entonces vamos ahora a la otra parte importante de mi trabajo. A ver, por mi cuenta llevo media hora, pero Alejandro me dijo que podía extenderme un poco más. ¿Les parece sigo? Bueno, aquí sí, adelante, Carmelo. Perfecto. Es el impacto de COVID-19 y de la subsiguiente crisis económica en las pensiones privadas. Lo que ocurre es que hay un aumento del desempleo declarado y otros factores que hacen que se reduzca la cobertura de la APA, que se reduzcan los traslados entre las administradoras, que se reduzca el pago de las contribuciones y que se reduzca también el monto acumulado en la cuenta individual. Aquí tienen ustedes la cobertura. Estoy usando cotizantes en relación a la población en edad de trabajar, son puntos porcentuales. Y vea que hay una caída, en el caso peor de la República Dominicana, pero incluso en Chile, que es el pionero, hay una caída casi de 2 puntos porcentuales de cobertura. Y el promedio para América Latina es de una caída de un 2%. Lo otro son los traslados. Ya habíamos visto que hay una caída en los traslados, ¿verdad? Bueno, aquí tienen ustedes
el cenit o la cúspide es el año en que se registraron un porcentaje mayor de afiliados que se trasladan en el año. Y vea que son bastante altos, ¿no? En la mayoría de los países llega hasta un caso de un 16% en el Perú y en El Salvador. Después tiene el año 19 y como ven ustedes, en todos los países se reduce notablemente los traslados. Y por último tienen el 20, que ahí tienen ya el impacto de la crisis y se reducen también los traslados. Y fíjense lo que yo les había notado, que hay varios países que el porcentaje es de 0 a 0,8. En el caso de El Salvador, 2 administradores y no hay traslado entre ellas. O sea, obviamente no hay competencia. Y este es yo les cité a ustedes antes la promesa era que el sistema privado y la administración privada van a aumentar el incentivo de que los afiliados coticen activamente. Bueno, lo que tienen ustedes aquí es un porcentaje de los afiliados, de acuerdo con la cifra de la OIS, que efectivamente contribuyen. Vea, en el caso de Costa Rica, comienza la reforma estructural en el año 2003, 73% y baja a un 56%. Pero los casos peores, lo siento porque estoy hablando en México, pero esto es lo que muestran las estadísticas. Vean el caso de México, el 99, un 60% de los afiliados contribuían. Pero ¿qué pasa en el año 20? Menos de un 28%. O sea que en el caso de México hay una caída de 32 puntos porcentuales. Y en el caso de El Salvador, ya lo peor. Había 63,8 en el año 99 y hay solo 20,9%. Es una caída de 42 puntos porcentuales. Rechazo total de la promesa, pero aquí se ve que se agudiza el problema con la pandemia y la crisis. Bueno, y también les había dicho que la única promesa que se ha cumplido es la acumulación en el fondo de pensiones. Aquí lo tienen ustedes primero en miles de millones de dólares. Véanse que México casi cerró la brecha con Chile en el año 19, porque aunque tenía mucho menos años de funcionamiento del sistema, pero hay mucho más asegurados y mucha más acumulación, de 211.000 millones y 215.000 el caso de Chile. Pero después viene la pandemia y la crisis. Y vean lo que ocurre en todos los países, salvo en Costa Rica, hay una caída en el fondo acumulado. Lo mismo ocurrió en 2007-2008. En el caso de México, la caída es de un 12%, en Perú casi un 7%, en Chile 6,7%, El Salvador 4% y el Uruguay 4%, y la República Dominicana menos 1%. Y solo el que aumenta es el de Costa Rica. Y aquí lo tienen ustedes como porcentaje del Producto Interno Bruto. Y lo peor aquí es la caída de 20,5 puntos en el caso de Chile, seguido por una caída de casi 8 puntos en el caso de Perú. ¿Cuál es la razón de esto? Y en más del 40% de la cartera está concentrada en emisiones extranjeras, acciones, etcétera, de países extranjeros. Ahí que hay una alta volatilidad. Y hay momentos en que la bolsa está muy bien, pero ahí cuando viene una crisis, hay una caída y puede demorar un par de años en la recuperación. Y de nuevo, el que afronta este problema es el asegurado. No es la aseguradora que sigue manteniendo utilidad. Bueno, y termino. Son las lecciones y recomendaciones. Tengan en cuenta que en el trabajo de la CEPAL hay más de un centenar de recomendaciones concretas. Es imposible, por las limitaciones de tiempo, que yo pueda entrar en detalle en esto. Así que son como unas pinceladas nada más de lo que pueden ustedes encontrar. El trabajo está disponible digitalmente y no cuesta. Así que pueden acceder tanto al trabajo en castellano que publicó la Friedrich Ebert Stiftung como el trabajo que publicó CEPAL el año pasado.
Bueno, la conclusión más contundente es que de todas esas promesas, solo el incremento del fondo se ha cumplido, pero con caída durante la última crisis en todos los países del mundo. Segundo, que hubo reformas para enfrentar las fallas que yo he demostrado en esta presentación del sistema privado. Y con una excepción que es El Salvador, esas de reforma mejoraron sustancialmente los principios de seguridad social. Tercero, también demostré con el primer cuadro que hay una tendencia de pasar del sistema sustitutivo, como era el caso de Chile, a sistemas mixtos. Vimos que el sistema mixto era antes 4 y ahora son 7, o sea que la mayoría de los países han cambiado de un sistema sustitutivo al mixto. Solamente queda un país, que es la República Dominicana. Y también he demostrado en estos trabajos que hay un creciente papel del Estado en el sistema, por ejemplo, a través de las pensiones no contributivas, a través de aportes solidarios a las pensiones bajas, a través de contribuciones que hace el Estado, un matching de la que hace el asegurado, que es un trabajador dependiente por cuenta propia. O sea, el Estado de muy diversas formas está interviniendo y también está recortando el poder extraordinario que tenían las administradoras. Todavía las tienen. Fíjense que en el caso de Chile, las 6 administradoras controlan el 80% del Producto Interno Bruto. El poder que tienen es extraordinario y además tienen sucursales en otros países, claro. Bueno, las recomendaciones. Para mí, la cobertura es fundamental, porque si usted no está cubierto por el sistema, no se beneficia de nada. Y hemos visto que el sector informal es una barrera, pero yo he demostrado de que hay países que han logrado adaptar el sistema de seguridad social a la estructura del mercado de trabajo. Con una serie de mecanismos han logrado aumentar la cobertura en países que hay una alta informalidad, pero en la mayoría no ha ocurrido esa adaptación. Por tanto, la Federación Internacional, por ejemplo, de administradoras de fondos privados, echa toda la culpa a la informalidad, con lo cual se lava las manos, pero los libros demuestran que hay formas de incrementar la cobertura del sector informal. No puedo aquí porque hay alrededor de 20, 25 recomendaciones específicas. Pero muy importante, como las pensiones contributivas no se han extendido como se había pronosticado, hay que seguir expandiendo las pensiones no contributivas y aumentar su valor. El costo de esto es ridículo, no llega en la mayor parte de los países a un porcentaje del Producto Interno Bruto. Mientras que hay sistemas, esquemas separados, como ejemplo para Fuerzas Armadas, que gastan el triple o el cuádruple de lo que son las pensiones no contributivas que ayudan a millones o cientos de miles de personas. Aquí hay otra inequidad. La suficiencia. Bueno, es obvio que hay que mejorar las tasas de reemplazo. Y una de las formas es con un sistema mixto, porque tienen ustedes un primer pilar que tiene una tasa de reemplazo mucho mayor que el pilar de capitalización privado. Francamente, hay países que las edades de retiro no están relacionadas con la esperanza de vida de la población y son muy bajas. De manera que el tiempo para acumular, ya sea un sistema público o un sistema privado, no es suficiente. Hay que aumentar las edades en aquellos países que son muy bajas. Esto técnicamente se dice muy fácil, pero políticamente vean lo que está ocurriendo en Francia. Vean lo que ocurrió en Grecia hace unos años, en Rusia. Una batalla extraordinaria. Yo he escrito un artículo que se llama La revolución de las pensiones, refiriéndome a lo difícil que es políticamente aumentar las edades de retiro. Pero hay que hacerlo. Y también hay que aumentar las contribuciones que son muy bajas en algunos países. Y los aportes solidarios del Estado a pensiones bajas. Hay toda una serie de medidas para mejorar la solidaridad social y de nuevo un sistema mixto
que tiene solidaridad social es mejor que un sistema sustitutivo en que no hay solidaridad social. La equidad de género, ya les dije que había políticas, había inequidades que surgían del mercado de trabajo y otras que eran del sistema mismo. Por ejemplo, en varios países, esas tablas de mortalidad diferenciadas por género ahora son unisexo. O sea que no tiene el problema que la mujer acumula menos en su cuenta individual y después cuando le sacan la pensión, como vive más años, recibe una pensión mucho más baja. Han eliminado ese problema y eso es una fuerte recomendación. Pero hay otra que tiene que ver con el mercado de trabajo. Tiene que haber mayor participación de la mujer, tiene que haber un salario igual, por tarea igual. Y muchos países en América Latina han dado un bono o un año de contribución a la mujer por cada hijo nacido vivo. Por lo cual tratan de compensar el hecho de que la mujer se sale del mercado de trabajo y no puede contribuir. La administración, bueno, la competencia hay que mejorarla, eso no hay duda de ninguna clase. Yo he recomendado desde hace muchísimos años que se cree una administradora pública con las mismas reglas que la privada, que el resto. Eso ya lo han hecho en Uruguay, lo han hecho en Costa Rica, en otros países. En el caso de Bolivia se ha creado una gestora pública este año. Y esa administradora pública que en Uruguay se llama República, es la que tiene el mayor porcentaje de los asegurados. ¿Por qué? Porque redujo la comisión administrativa y al reducir la comisión administrativa obligó a las privadas a también reducirlo. De manera que esa administradora pública, especialmente en países pequeños, donde hay un duopolio, debe ser un punto esencial de una reforma. Y hay que reducir las comisiones, hay que reducir las utilidades excesivas. Y una cosa que no dije, en los sistemas públicos, en los 10 países que hay sistemas públicos, hay participación en la administración del seguro social de los trabajadores y de los empleadores, lo que se llama participación tripartita, otro de los puntos de la norma mínima de la OIT. Pero en el sistema privado no hay. Entonces, teóricamente supone que los trabajadores son dueños de sus cuentas, pero resulta que no tienen nada que decir sobre la administración de las cuentas individuales. Y hay que mejorar el conocimiento. Se ha hecho una serie de encuestas en los países de América Latina que demuestran que los asegurados o no conocen o tienen muy escaso conocimiento de la legislación, de los derechos, obligaciones, etc. Y entonces hay que educar a la población y a los asegurados en el conocimiento, en los temas de financiamiento de la seguridad social. Bueno, y la sostenibilidad, hay que incrementar los afiliados que cotizan. Ahí de nuevo hay alrededor de 20 recomendaciones sobre esto. Hay que diversificar la cartera de inversión. Hay sugerencias sobre qué tipo de instrumentos se pueden desarrollar. Hay que publicar estadísticas sobre la rentabilidad neta, porque la que se publica es la bruta, que como les he dicho, sobreestima el rendimiento. Hay ahorro voluntario en casi todos los países, pero yo he demostrado que en la mayoría el ahorro voluntario es prácticamente cero en relación con el Producto Interno Bruto. Y es porque falta de incentivos y también falta de capacidad de buena parte de la población de poder ahorrar, en adición a la cotización obligatoria, otra voluntaria para un ahorro voluntario. Y por supuesto hay que realizar estudios actuariales periódicos. Y por último, pero no lo menos importante, toda reforma, sea reforma estructural, reforma paramétrica, debe ser precedida de un diálogo social. Es otro principio de la OIT. Que las personas involucradas, los trabajadores, los jubilados y pensionados, los empleadores, participen en la discusión pública cuando hay un proyecto de ley. Aquí tenemos buenos ejemplos. El caso de Chile, el primer gobierno de la presidenta Bachelet, una comisión que participaron todos los sectores involucrados y el 90% de las recomendaciones fue incorporada en la ley de reforma. También la reforma de Costa Rica en 2001. Ha habido bastante discusión también en esta reforma que se está gestando en el Uruguay. Así que esto es fundamental. He pasado, lo siento,
He pasado 45 minutos. No, perdón, he hablado 45 minutos en lugar de 35, pero ahora, ojalá que podamos tener preguntas y encantado de responderlas. Muchísimas gracias por la charla, bastante interesante, y pues tenemos aquí una serie de preguntas que han escrito. No sé si alguien quiere abrir su micrófono primero o empezamos a leer las preguntas que tengo aquí anotadas, que Tal me vez han mandado. Carmelo, si puede dejar de compartir la pantalla para que veamos. Y si se oprime el share screen de abajo, nada más con eso ya, Perfecto. Pues tenemos varias preguntas, las iremos haciendo. Tú tienes algunas, David, yo tengo otras, entonces comentaremos. Y si alguien quiere hacer una pregunta también, pues ahora sí que levantando la mano puede abrir su micrófono y hacer la pregunta que tenga también. Una primera pregunta. Dice, en los sistemas mixtos latinoamericanos, ¿qué porcentaje de la pensión proviene de la pensión estatal y qué porcentaje viene de la pensión privada? ¿Cómo se compara esto en los países latinos? Yo le sugeriría que me den varias preguntas y yo las respondo en lugar de ir contestando pregunta por pregunta. Así que bien, puede ser esa. Había otra que me pareció muy interesante que dice, ¿cuál es el sistema de pensiones en Cuba? Ahí, ¿qué porcentaje de reemplazo promedio lo hay ahí? Y hay dos muy relacionadas que recibieron, que era, ¿cuál es el futuro de las pensiones? Realmente usted nos ha explicado de la evolución, pero ¿cómo ve usted el futuro? Y sobre todo, yo creo que esta me gustó mucho, que es porque el grupo que tenemos acá es de jóvenes que están a punto de iniciar su vida profesional. ¿Qué comentarios, qué recomendaciones le haría usted a muchachos que empiezan y que pues algún día se van a jubilar, aunque está muy lejos, pero qué es lo que ellos tienen que pensar o hacer para poder tener una jubilación decente, ¿verdad? No Entonces, sé si ¿quiere que conteste este primer grupo? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, primero, ¿qué porcentaje de la pensión total en un sistema mixto proviene del pilar público y del pilar privado? Depende. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el pilar público es el más fuerte de los dos. Y entonces la mayoría de la pensión viene del pilar público. Pero en el caso de Panamá, que sería el otro extremo, hay una pequeña fracción solamente que tiene capitalización. Entonces también ahí hay, la mayoría viene del sistema público, pero el problema del sistema público de Panamá es el que está quebrado. De hecho, la reforma que se está estudiando es una reforma paramétrica para ver cómo se puede sostener ese pilar público. Después tienen otros países en que ocurre lo contrario. Es decir, en el caso de Chile, en que hay un cuasi sistema privado, hay lo que se llama un componente solidario y es menor que lo que hay en la cuenta de capitalización individual. Entonces, yo no puedo responder con un porcentaje para todos los países porque depende de la importancia que cada uno de los dos pilares tiene. La otra pregunta, ¿cuál es el sistema de Cuba? Miren, yo he dedicado 60 años tanto al estudio de la seguridad social como al estudio de Cuba. Y además, usando siempre estadísticas de Cuba y de algunos organismos internacionales creíbles, como es el caso de la CEPAL, ¿verdad? Cuba tiene un sistema de pensiones único en América Latina. ¿Por qué? Porque no hay reserva. Todos estos países tienen una reserva, ¿verdad? Cuando hay un sistema público. El sistema de Cuba es público, es prácticamente universal, la gran mayoría de la playa está cubierta, pero no hay reserva. Y otra cosa es
que los ingresos del sistema por contribuciones de los empleadores, que en su gran mayoría son estatales, y de los trabajadores son menores que los egresos del sistema. O sea que el costo de las pensiones es muy superior y se genera un déficit. Y uno de los problemas de este déficit es que Cuba, que tiene una alta esperanza de vida, tiene una, ya eso me había referido en mi presentación, tiene unas edades de retiro muy bajas. Esas edades se cambiaron, se aumentaron en 5 años para ambos sexos en una reforma paramétrica que se hizo en el año 2008, pero aún así no es lo suficiente, porque hay otros países que tienen niveles de desarrollo iguales a los de Cuba con edades de retiro superiores. Entonces, la reforma paramétrica del 2008, por un periodo de tiempo, redujo el déficit en las pensiones. Déficit que es financiado por el Estado, claro está. Y ese déficit llegó a 40%. O sea, el 40% del costo no lo cubrían las contribuciones. Y como no hay reserva, no hay inversión. Y no hay inversión, no hay rendimiento. Después, lo que ocurrió, y esto yo lo predije desde el año 17, que debido a la aceleración del envejecimiento, Cuba tiene el país más envejecido de América Latina. Se suponía que tomaría 15 años a llegar al nivel de Uruguay, pero las cifras internacionales demuestran que hace rato que Cuba tiene una población más envejecida que la de Uruguay. Y eso hace que vuelva otra vez a subir el déficit. Y ahora anda por un 35%, o sea que ya se está aproximando al pico Cuba de un 40%, y después de eso va a seguir subiendo por el tema del envejecimiento. El sistema de salud en Cuba es un sistema público, universal y gratuito. El año 1989, antes de la caída de la Unión Soviética y el bloque de países socialistas de Europa Oriental, Cuba tenía los indicadores de salud mejores entre los primeros 2 o 3 países de América Latina y también en países socialistas de Europa Oriental. Pero desgraciadamente vino la crisis de los 90, cuando colapsó el socialismo real, como dicen en España, y no ha habido recuperación después de eso. Hay otra crisis ahora, en los últimos 4 años, y eso ha afectado fuertemente los indicadores de salud. Cuba no tiene seguro de desempleo. La asistencia social, yo he recomendado en mis trabajos que se cree una red de asistencia social para que cubra a aquellas personas que son afectadas por crisis o por los problemas internos del sistema, pero desgraciadamente es muy insuficiente y observa una tendencia decreciente en el porcentaje de la población que recibe asistencia social. O sea que es único en muchas características con respecto de la región. El futuro de las pensiones. Pudiéramos tener, Alejandro, otra conferencia para hablar de esto. Pero miren, primero a los jóvenes. Tienen que desarrollar el ahorro. En mi opinión y en la opinión de la OIT, sistemas de pensiones multipilares son la mejor forma para hacer esto. Pero la tendencia en América Latina, de nuevo, es de un sistema sustitutivo privado puro a un sistema mixto. Y tienen 2 pilares, puede haber más, porque si hay un ahorro voluntario, pues hay 3 pilares. Y si además tiene una pensión no contributiva, hay 4 pilares. Y yo creo que debe haber una pensión no contributiva para las personas pobres que no están cubiertas por sistema contributivo. Solamente hay 2 países en América Latina que tienen pensiones universales. Uno es Bolivia, que fue el pionero, y cubre como el 96%, pero las pensiones son extremadamente bajas. De todas maneras han reducido la pobreza, pero son muy bajas. El otro es más reciente, que es México en el año 20, ¿verdad? Todavía no tenemos suficiente información sobre los resultados de eso, pero debe de haber un pilar no contributivo. Después, en mi opinión, y esto no puede ser igual para todos los países, yo he insistido por 60 años que cada país tiene que tener un diagnóstico
Y la reforma se debe basar en ese diagnóstico porque no hay dos países iguales. Lo que ocurrió con la reforma estructural es que los países copiaron a Chile. ¿Y qué tiene que ver El Salvador con la situación de Chile? En Chile el sector informal es minúsculo, un 10%, un 12%. En El Salvador es un 70%. Entonces el problema de cobertura no es el mismo. Chile puede tener una cobertura contributiva muy superior a la de El Salvador porque tiene un sector formal mayor. Segundo, el desastre de la inversión. Chile, la bolsa de Santiago se creó en el siglo XIX. En El Salvador, la regulación de la bolsa de valores se hizo al mismo tiempo que se hizo la reforma estructural. Es incipiente, no hay suficientes instrumentos. El 82% va a deuda del gobierno. No se puede copiar. Hay que basar la reforma en las características propias de cada país. Pero eso es lo que yo diría un modelo ideal que tiene que tener ajuste. Así que no contributiva. 2, un pilar público fuerte a estilo Costa Rica. 3, un pilar público complementario con capitalización individual. 4, un pilar con ahorro voluntario con incentivos para que la gente ahorre. Los jóvenes, yo tengo 88 años, voy a cumplir 89 en 3 meses. La mejor decisión que yo he hecho en mi vida, porque yo estoy cubierto por la Seguridad Social Pública de los Estados Unidos, pero la tasa de reemplazo de la Seguridad Social Pública basado en mi salario base es de un 17%. No hay quien pueda vivir o mantener su nivel de vida con la Seguridad Social de los Estados Unidos. Y por cierto, no hay seguro nacional de salud en los Estados Unidos, es un sistema privado por completo. Yo tengo que pagar, por ejemplo, una cantidad enorme para una cosa que se llama long term care, que significa que cuando yo esté incapacitado por mi vejez, porque me llevaría todo mi fondo y mi esposa se quedaría sin, yo soy mayor que ella, se quedaría sin nada, porque si vas a un hospital te puede costar $1.000.000. Entonces hay que ahorrar, es fundamental ahorrar. La mejor decisión que he hecho en mi vida cuando yo entré en la Universidad de Pittsburgh, todavía estoy afiliado a esa universidad, fue abrir una cuenta en un sistema complementario que tienen todos los profesores de los Estados Unidos que se llama TIACRF. Ustedes se creen que son inmortales, pero no son. Yo no conozco hasta ahora a nadie que es inmortal. Entonces, ustedes tienen que prever qué van a tener cuando se retiren. Aquí en este país, el porcentaje de las personas que ahorran es minúsculo. Entonces, están dependiendo de la seguridad social. Y claro, mi salario era un salario más alto. Por eso yo tengo una tasa de reemplazo tan baja. Una persona que tenga un salario medio, digamos, esa persona va a tener una tasa de reemplazo muy superior. Fíjense que todo el mundo es un 17%. Pero para mantener su nivel de vida, ustedes tienen que tener una combinación de formas de ahorro. Eso es esencial. Así que eso es lo que yo veo para el futuro. Y es muy importante que ustedes se eduquen en términos de la previsión social. Hay países que han creado un fondo educacional para fomentar el conocimiento. Hay otros, como el caso de Costa Rica, que hay desde la secundaria, hay una asignatura que se llama seguridad social. Una asignatura súper importante para que los jóvenes se eduquen en términos de qué representa esto. Si ustedes no ahorran en una forma o en otra, cuando lleguen a la vejez, ¿qué es lo que van a tener? Exactamente. Y ahora que hablaba usted de Costa Rica, tengo aquí una pregunta al respecto. Dice, ¿sabemos por qué Costa Rica fue el único país que no bajó el valor de las reservas pese a la pandemia? Y si esto se puede deber al calce de activos con pasivos, parte del éxito de esta gestión. Mire, primero, yo tengo gran admiración por Costa Rica. Me parece que es probablemente el único país de América Latina que tiene una tradición democrática más larga. No ha habido golpes de Estado, no hay ejército.
Pero más aún que eso, hay una tradición de consenso. Yo mencioné a Costa Rica como uno de los ejemplos de diálogo social, junto con Chile, bajo la presidencia de Michelle Bachelet. Y ahí hubo un diálogo, porque hubo un problema de que la dirección de la Caja de Seguro Social tomó una serie de decisiones sin consultar a nadie, contra lo que ha sido la tradición consensual en el país, no solo en previsión social, en todo. Y ocuparon el edificio de la Caja de Seguro Social, y entonces ahí se formó una cosa que se llamaba el Foro de Seguridad Social, en que participó toda la población, todos los sectores importantes estuvieron ahí, y la reforma se hizo basada en ese diálogo. Sí, es un país en ese sentido muy importante. Segundo, en Costa Rica, el modelo del Banco Mundial, que era el modelo chileno, era un modelo para todos los países, algo que yo critico porque creo que los países son diferentes y que tienen que tener reformas distintas. Costa Rica había un actuario, el actuario de Costa Rica, que después pasó a ser funcionario de la OIT, Fabio Durán, muy capacitado. Yo he trabajado con él en varios países. Y Alejandro, por supuesto, es otro gran actuario que ha habido en la organización, pero él se opuso a la propuesta del Banco Mundial y demostró que había errores en esa propuesta. Y entonces eso sirvió para que Costa Rica se adaptara a un modelo mixto en que el pilar público es el fundamental. O sea que tiene una tradición muy fuerte. Ahora, específicamente, Costa Rica tiene una alta proporción, concentración de la inversión en deuda gubernamental, como El Salvador. La diferencia está en que en El Salvador había una cosa que se llamaba un SIC. Ahora lo acaban de cambiar en la reforma esta de fines del año pasado, del diciembre, por otro tipo de cosas, pero es el mismo perro con el mismo collar. Y son papeles, bonos del Estado para financiar la transición de público a privado, una serie de beneficios que se han añadido a través de los años, pero la tasa de interés era súper baja, era negativa. Ahora ha fijado una tasa de interés de un 7%, pero resulta que cuando hice el cálculo de los últimos meses en Costa Rica, la inflación es mayor que el 7%, o sea que ese 7% que parece un avance es negativo, por lo menos. Y la tendencia de la tasa de interés irá a subir en todas partes. Entonces, en Costa Rica, sin embargo, el Estado paga intereses superiores a la inflación. Y eso ha sido extremadamente importante para mantener un rendimiento que no ha sido el caso de El Salvador. El Salvador tiene desempeño peor en rendimiento entre todos los países con capitalización individual. Pero vean que no se trata solo de esta cosa, sino que hay toda una tradición de consenso, de democracia, de diálogo. Y había un problema de déficit actuarial, porque las personas tenían un retiro anticipado, se podían retirar con muchísimos años menos que la edad estatutaria, y mucha gente lo hacía, y eso era totalmente infinanciable. Y entonces el año 21 se hizo una reforma para eliminar ese problema, y ahora eso ha añadido toda una serie de años para la sostenibilidad financiera y actuarial del sistema costarricense. Muy bien, excelente. Yo creo, no sé cómo andamos de tiempo, Lourdes. Sí, creo que una pregunta más. Alejandro tenía una pregunta y no sé si alguien más, y ya damos por cerrado. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias, Carmelo. Probablemente no sería el momento ahora para que contestaras, sino probablemente nos puedes enviar algunas referencias de tus publicaciones como para que las pongamos junto a este video. Y son varios comentarios. A mí me ha llamado mucho la atención siempre el caso de Argentina,
en Argentina que revirtieron la privatización precisamente por lo que tú mencionaste. El déficit fiscal era demasiado grande, el sistema privado no estaba brindando las pensiones que debía quedar y todo el mundo caía en el mínimo garantizado por el Estado. Y entonces, obviamente, los fondos en la cuenta de las administradoras se estaban acumulando, pero en las cuentas del gobierno estaban en aumento también, el gobierno lo estaba pagando. Eso es una comparación que creo que sería muy interesante hacerlo en todos los países. ¿Cuántos se han acumulado los fondos de las cuentas? Eso nadie lo discute, pero se han aumentado también los gastos del gobierno y el déficit fiscal del gobierno. Y seguramente tienes un estudio que hicimos en la OIT en algunos años y que sería muy interesante saber si se ha actualizado, es, por ejemplo, calcular el índice de Gini para la población activa con los salarios y el índice de Gini para la población que está recibiendo las pensiones. Y lo que habíamos encontrado hace años era de que se perjudicaba la distribución y cada vez había más concentración. El otro tema que seguramente tienes un estudio es el sector privado no es único. Y tú lo acabas de mencionar con mucha claridad. No es lo mismo el sector privado en Nicaragua que en Francia, que en el Reino Unido o que en Chile. Y también hay el sector privado que está invirtiendo afuera. A mí me llama la atención, tengo colegas actuarios mexicanos que son, por ejemplo, asesores de bancos españoles, y los bancos españoles están encantados por los beneficios que están obteniendo en América Latina y por su participación en las administradoras de fondos de pensiones. Entonces resulta que no necesariamente, y eso sería saber si hay alguna publicación, no necesariamente el sector privado que está actuando en cada uno de los países es el sector privado del país, es un sector privado multinacional. Estamos encantados con los Scotiabank, con el Bank of America, con todos los diferentes bancos, el Banco Bilbao Vizcaya, etcétera, que ya han entrado en el vocabulario nacional como si fueran nacionales, pero no son nacionales. Entonces, hay una paradoja de que los fondos de los trabajadores y de los empresarios nacionales están manejados por un sector privado de fuera. Y luego la pregunta que a mí es la paradoja y el lamento más grande que tengo es de que recordarás que en el convenio 102 de la OIT le dice a los países exactamente lo que tú mencionas. Es muy importante el diálogo social, es muy importante llegar a algún acuerdo, pero es muy importante tener un plan. Cada país debe decir, este es mi plan, no viendo con el retrovisor, sino viendo para adelante cuál es mi plan. Y hay alguien, y ese es el rol de los actuarios, hay alguien que tiene que hacer una evaluación actuarial del sistema, del plan, sea el que sea, y cada país es soberano de elegir el que sea. Yo he preguntado, yo tuve la suerte precisamente por Fabio Durán, él no lo podía hacer por ser costarricense, pero me pidió a mí que yo hiciera el modelo actuarial para Costa Rica el año pasado. Y el nuevo modelo que tienen es un modelo anáhuac, podría decir. Pero hay muchos países, incluyendo México, yo no sé dónde puedo ver cuál es la evaluación actuarial del sistema de seguridad social de México. Yo tampoco la he visto. Yo no lo he visto, yo no lo he visto. Y hay muchos países que dicen, bueno, lo mínimo en cualquier actividad es tener un plan y tener un método para evaluarlo. ¿Dónde están esos planes y dónde están esos métodos? Y creo que ahí el papel que pueden jugar los actuarios introduciendo los métodos, no solo la supervisión de las inversiones, que eso es algo fantástico, evaluar el plan. ¿Cuál es el plan? Y muchos países siento que no tienen plan. Pero seguramente si coleccionamos algunas de tus publicaciones, tenemos respuesta a esto. Porque no puedo contestar porque son muchas cosas, pero yo hice un estudio especial sobre Argentina cuando ocurrió el cambio. Y después hay otro seguimiento. Pero en estos dos libros que yo he mencionado, que se los voy a enviar para que los tengan ustedes, ahí está, claro, más resumido, como es lógico, el tema del traspase del sistema privado al público en Argentina. En Argentina, que hubo un corralito
cuando pasó el sistema de privado a público, no ocurrió nada, nadie protestó, nadie, porque el sistema era tan malo que nadie se sintió herido. Pero claro, hay un problema de sostenibilidad financiera, hay un problema por el sistema público, ahí no hubo estudio actuarial. Una anécdota que me parece una de las cosas más raras que he visto yo en mi vida. Vale la pena. He terminado un borrador, como les digo, del caso del Salvador. Y hay una sección, un capítulo entero sobre el diálogo social. Y resulta que el gobierno aduce que hubo 178 estudios actuariales. Dime tú, yo en mi vida he visto una cosa igual. Porque ya, si hay uno o dos, ya es bastante. 178 estudios actuariales. Pero alegó que eran secretos, porque si se hacían públicos, la probabilidad de pasar la reforma iban a ser cero, porque iba a haber crítica, iba a haber oposición. Entonces, la primera vez en mi vida, 60 y pico de años en el campo, de que yo oigo un argumento semejante, porque dice, antes de hacer una reforma, hay que hacer un estudio actuarial y hay que publicar el estudio actuarial y hay que permitir a la gente que discuta. Y es muy importante que el estudio actuarial, yo sé cómo tú trabajas y no me refiero a ti, pero hay algunos estudios actuariales que se han hecho por compañías privadas en América Latina que son galimatías, que no hay un resumen, que no hay un plan, que al final no te dice, usted está quebrado, pero no te dice cómo puede salir del hoyo. Entonces, eso es una cosa importante. Estudios actuariales que sean por instituciones como la OIT, que se han especializado en este tema por muchos años y que siempre producen un resumen ejecutivo en que la gente pueda entender, porque si no es imposible. Pero cuenten que yo, cuando termine esto, le mando esos 2 libros. Y si hay algún otro que a ustedes se les interesa, me lo dicen y yo se los mando digitalmente. Muchas gracias, Carmelo. Muchísimas gracias. Creo que le podemos dar la palabra a José Luis Suárez, que es egresado de nuestra facultad. Creo que algo también. Hola, Josefo. La última participación. Sí, gracias. Bueno, primero tengo que aclarar, yo no soy egresado de la Anáhuac. Ay, sí, cierto. Pero estás aquí en nuestro consejo. Estoy en el consejo, es un honor para mí ser el único no egresado de la Anáhuac y que forma parte del consejo. Le di clases desde la primera generación y tengo más de 50 años, no tantos como Carmelo, pero casi, trabajando en la parte de consultoría actuarial y en la especialidad de pensiones. Yo ahora el 15 de febrero cumplí 52 años de práctica profesional. Y nada más quiero comentar acerca del caso de México, como estaban diciendo. Sí existe una propuesta para la seguridad social. Es una propuesta que trabajamos a través del Colegio Nacional de Actuarios y sobre todo de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, la AMAC. Ahí es en donde estamos los que nos dedicamos a esta especialidad y sobre todo que estamos certificados, estamos reconocidos, tenemos nuestra certificación para ser actuarios en la parte de previsión social, seguridad social y seguros y pensiones privadas. Entonces, sí existe un estudio y se ha sometido ya en diferentes ocasiones a diferentes personas a todos los niveles dentro de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Trabajo, se ha mandado a candidatos en sus momentos, etcétera, y envuelve y está integrada por algo que comentaba Carmelo, que creo que es una muy buena idea y nosotros la tenemos desde hace muchos años, que es crear una institución que maneje la seguridad social para la parte de pensiones y jubilaciones de manera integral de todos los mexicanos. Ya está esa propuesta, tenemos la ley marco, que la podría regular perfectamente bien. Se han hecho los estudios y se han presentado, y lo que estamos esperando nada más es que alguien verdaderamente tenga el interés de poder hacerlo. Con lo que nos topamos siempre, y creo que no somos en el único tema, y yo creo que tampoco somos el único país, cuando nos dicen que no hay interés político como tal, ¿verdad? Entonces, en esas estamos. El estudio existe y existen varias modalidades de ese estudio. Hemos participado muchos en esto, los que tenemos muchísima experiencia. Hay gente que todavía mayor que yo casi soy el más viejo ya en ese sector,
pero todavía hay un par de personas mayores que yo que han intervenido en este tipo de cuestiones y está muy avanzado. Sí, porque coincido con todo lo que Carmelo estuvo diciendo y México lo que hizo no fue una reforma como tal, Carmelo lo dijo con la palabra exacta, fue una parametrización, no fue una, lo que se hizo en 2020, no fue una reforma de ninguna manera, fue nada más una parametrización para taparle el ojo al macho un poquitito, sin tener el sustento técnico, ya no digamos la parte de la pensión del bienestar, que no tiene ningún sustento técnico y que en 2030 va a reventar totalmente. Entonces, pues sí estamos trabajando, sí estamos activos y sobre todo en este foro tengo que decir que hay bastantes actuarios de la ANAHUAC que han participado y que siguen participando en este proyecto que tenemos de carácter nacional. Entonces quería nada más comentarlo, hacerlo de su conocimiento. Yo quiero pedirle un favor, profesor Suárez. Ese estudio actuarial que usted mencionó se hizo con respecto a la reforma de fines del año 2020, ¿correcto? Más que estudio como tal, lo que hicimos fue que descubrimos la parte de la parametrización y entonces dijimos, con esas bases, pues no va a aguantar tanto tiempo. Sí, como ha sido todo el tiempo. Ese estudio, ¿usted me lo puede mandar? Porque yo estoy loco por ver eso. Ajá, es decir, lo tengo que consultar, porque como esto es, perdón que lo diga, tiene fines políticos a nivel nacional muy importantes. Tendría yo que ver si efectivamente lo podemos compartir a este nivel. A mí en lo personal me encantaría y yo no tendría ningún inconveniente. Sin embargo, el grupo que hicimos todo esto, sobre todo como está colegiado, es una propuesta del Colegio Nacional que es obviamente el organismo cúpula de todos los actuarios. Entonces tendría yo que preguntar si efectivamente lo podemos compartir, ya se puede compartir pero o hasta dónde lo podemos compartir. Si lo porque hay puede partes compartir, que sí se pueden compartir. Lourdes Díaz tiene mi correo electrónico y yo publiqué un artículo no hace mucho en el Trimestre Económico en que planteaba de que yo no había podido encontrar un estudio actuarial que validara la reforma del 2020. Entonces, si hay esa cosa, es muy importante que yo pueda estudiarlo. Claro, yo lo planteo aquí, lo planteo en nuestro comité y lo que se pueda compartir, con mucho gusto me ofrezco a compartir y hacértelo llegar, Carmen. Muchas gracias, muchas gracias. Y aprovecho la oportunidad, Josefo, para invitarte. Vamos a tener la mesa redonda donde vamos a analizar el caso de México el día 4 de mayo, jueves igual, entonces te invitamos a que asistas a participar. Vamos a tener una modalidad mixta que va a ser presencial en Campus Sur y a distancia, y están invitados todos nuestros participantes de estos diálogos para que justamente se analice el caso de México y nos puedan hacer sus comentarios pues tan brillantes como Carmelo, los anteriores conferencistas. Me vas a enviar todo lo del programa para yo apuntarlo. Me dijiste que el 4 de mayo. 4 de mayo, jueves 4 de mayo a la misma hora y por el mismo canal. Prometo quitarle ya le voy a quitar el código, el password. Mejor. Exacto, se lo quito para que puedas entrar. Entré en pánico porque sigo el tiempo y dice, ¿qué hago? Con mucho gusto, Lourdes. Voy a organizar la sesión. Te envío el correo para la invitación formal, pero aprovecho ahorita y si pudieras estar ahí para que podamos hacer todo ese análisis. Se vio el caso de Europa, el caso de Suecia, ahora el caso de América Latina. Nos falta una charla más y cerramos con el análisis de México y vaya, y le daremos un reconocimiento a todos nuestros ponentes a lo largo de estos diálogos. Nos interesaría mucho que estuvieran todos presentes y te mando el correo, José. Perfecto, claro que sí, Lourdes. Si me permites, Lourdes, también un rápido comercial también para José Luis y para Carmelo. Entre esta sesión y la sesión de mayo que anuncia Lourdes, habrá una presentación del Fondo de Pensiones de Naciones Unidas, que es un fondo muy complejo, muy grande de capitalización, en el que se cobra en 180 países y se paga en 17 monedas diferentes y está en equilibrio actuarial. Entonces, yo creo que es interesante el tema como inspiración para lo que viene.
Para lo que viene, exacto. Pues han sido muy enriquecedores todos estos diálogos. Gracias, Alejandro, porque él vaya, la tercera generación, Alejandro, David, Olga, que estaba por aquí, se han encargado de organizar este ciclo de charlas. Ha sido muy interesante y muy, pues, muy productivo. Entonces, pues esperemos terminar ya para la conferencia que nos toca a finales de marzo, la de mayo, y que podamos llegar de veras a hacer una excelente propuesta. Y tú que estás al frente de eso, Josefo, pues que podamos hacer una propuesta con ustedes. Claro que sí, con mucho. No estoy al frente, Pero ahí estás pero ahí involucrado en estamos. eso. Viene también Alejandro Turner, que es el presidente del Sí, colegio. sí, En este sí, sí. momento también está Con él invitado. hemos estado haciendo la promoción de todo esto, justamente. Exacto, pues con Así él es. viene también a la charla, a la mesa redonda. Perfecto. Entonces, pues creo que va a ser muy interesante también escuchar de todos. Bueno, Pues con mucho gusto. agradezco a todos su presencia. ¿Querías decir algo más? Sí, disculpa, simplemente como inspiración para los jóvenes. Carmelo nos acaba de confesar que tiene 88 años, pero se ve mejor que todos los de la tercera. Entonces, eso quiere decir que la seguridad social te mantiene bien. Te ves fantástico, Carmelo. ¿Era esa tasa de reemplazo del 17%? Wow, sí. Ajá. Sí, por eso nos mantenemos así. Yo tengo 74. Este año, si Dios quiere, cumplo 75. Bueno, Entonces, también me mantiene bien el trabajar en pensiones, ¿verdad? Pues qué excelente. bueno, porque por eso se llaman Les diálogos digo a ustedes que intergeneracionales. seguir trabajando en algo que yo me Claro. siento útil es Claro. parte del ánimo de vivir, porque no sé cuánto me queda, pero voy a estar ahí trabajando hasta que ya no pueda más. Mi cabeza, por suerte, está muy bien. Hay otras cosas que no funcionan tan bien como la cabeza, pero el cerebro está bien. Muy bueno. Pues muchas gracias, Muchas Carmelo, gracias, por Carmelo. Gracias por la Saludos. invitación. Nos Abrazo, vemos en el Alejandro. siguiente. Adiós. Chao. Adiós. Carmelo, gracias. Gracias, Alberto, por estar aquí también. Javier Lozano, Josefo, miembros de nuestro Consejo de Desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias de nuevo. Adiós. Hasta Al luego. contrario, gracias.